Buenos días a todos y todas. Ya hemos dejado 5 minutitos de cortesía para que la gente se fuera metiendo al evento. Así que nada, vamos a comenzar ya. En el evento de hoy vamos a hablar de cómo digitalizar el departamento comercial de tu empresa. Para ello tenemos a Marcos García de la empresa Conest, al cual le agradezco ya de entrada que haya venido. Y bueno, él nos dará pues, consejos, trucos bueno, en definitiva explicarnos pues, cómo podemos hacer esto de digitalizar el departamento comercial. Voy a explicar brevemente en qué consiste la oficina Acelera Pyme. Primero que nada, deciros que pues, las oficinas Acelera Pyme están puestas en marcha en todo el territorio nacional por Red.es, que esta es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Cuentan además con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aporta 6,3 y las entidades beneficiarias aportan el resto. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea por el marco del Programa Operativo Pluriregional de España de 2014-2020. Nosotros aquí en Promeval también somos una oficina Acelera Pyme y bueno, nuestros objetivos es básicamente y el principal, ¿vale? El de volver a las empresas más competitivas. Bueno, en todo lo que viene siendo los procesos de negocio, producción, todos los servicios, básicamente volver toda la empresa más competitiva con tecnologías digitales, ¿vale? Y con todas las metodologías de innovación y demás. ¿De qué manera hacemos esto? Por un lado, damos servicios, ¿vale? De información y asesoramiento, de consultas, tanto si, por ejemplo, personas pues vienen aquí de forma física a nuestras instalaciones, como si contactáis con nosotros a través de pues, diferentes canales que ahora enseguida os mostraremos. Y eso sería todo sobre metodologías y tecnologías innovadoras y soluciones de transformación digital. También ayudamos a entender mejor todos los procesos de digitalización con pues, eventos que estamos realizando. También colgamos informes en nuestra web, subimos publicaciones, noticias. Con estas actividades intentamos pues, ayudaros a entender mejor todos los procesos de digitalización. Voy a poner un pequeño vídeo en el que muestro de forma breve los tipos de actividades que realizamos y en qué consiste la oficina. Como iba diciendo, pues aquí nos encargamos de asesoraros, ¿no? De forma digital, mediante o bien consultas, que pueden ser, por ejemplo, atendidas pues, por el método tradicional, que es vía el teléfono, o por correo, o incluso también si venís de forma presencial a nuestras instalaciones. Por un lado, tenéis
el enlace a nuestra página web, que lo estáis viendo por pantalla, sería oap.femeval.es. También tenéis el correo electrónico, ¿vale? oap@femeval.es, el teléfono, como comento, y también tenéis diferentes canales con los cuales podéis llegar a nosotros. Estos canales son Facebook, LinkedIn y Twitter. Ahí también iremos publicando, bueno, vamos publicando todo lo que son las noticias, convocatorias de nuevas ayudas que van saliendo, etcétera. Todos los eventos también, pues en su gran mayoría los grabamos y los colgamos en nuestro canal de YouTube, que es Femeval Valencia. Por otra parte, además de estar pues, constantemente informados sobre las tecnologías innovadoras, nuevas convocatorias de ayudas, etcétera, etcétera, metiéndoos, digamos, de forma activa en nuestra página web, también podéis descargaros la app que se llama Femeval App, que encontraréis tanto en sistemas iOS como en Android. Y ahí, pues activando las notificaciones, podréis ver cómo recibís pues todas estas nuevas convocatorias que van saliendo de ayudas, etcétera, etcétera. Aquí hemos dejado el calendario de los próximos eventos, los 4 eventos más cercanos. Por un lado tenemos este mismo jueves uno que va a hablar sobre firma digital, ¿vale? Para cómo firmar documentos sin tener por qué estar en un ordenador, ¿no? Pegado en casa o en el trabajo, sino que de forma pues, móvil, con la misma tablet, el mismo smartphone y demás, o un portátil, pues podríamos perfectamente estar firmando documentos. Luego tenemos el día 30, que vamos a ir a la Pobla del Duc, nosotros de forma presencial. Vamos a hablar sobre la ayuda Kit Digital para pequeñas empresas, microempresas y personas autónomas. Digamos que este evento va a ir un poquito más enfocado a las empresas que son más pequeñitas, ¿vale? Los segmentos tanto del 2 como del 3, aunque realmente sirve para los 3 segmentos que han salido del Kit Digital. Como digo, si venís presencialmente será en la Pobla del Duc y de forma telemática pues también podéis estar atentos y asistir al evento mediante la aplicación Zoom como es en esta ocasión. El día 4, que ya nos plantamos en octubre, hablamos del Edge Computing, una tecnología en auge que también está pues, en el sector industrial. Y el día 13 volveremos a comentar pues, las ayudas sobre digitalización, ¿vale? Del programa Kit Digital. Por último, también recordaros a todos que pues, todos los servicios que estamos aquí ofreciendo en la oficina Acelera Pyme de Femeval son completamente gratuitos, porque como además estamos subvencionados por la entidad Red.es, pues no podría ser tampoco de otra manera. Y nuestra intención es únicamente ayudaros en todo este proceso de digitalización. Yo por mi parte voy a dar paso ya a Marcos para que comente él su presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto, por la presentación. Gracias a Femeval por la oportunidad de volver y compartir un rato con vosotros. Va a ser muy raro esto, me estar mirando la cámara en lugar de la pantalla, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a esto del formato híbrido. ¿Qué os he traído yo hoy? Estamos en un momento, de hecho, varias de las siguientes sesiones que hay en Femeval tienen que ver sobre digitalización, aplicación de digital y transformación digital, porque al final, después de los 2 años de pandemia, estamos en un punto de inflexión. Y lo que he querido traer yo aquí hoy ha sido, bueno, algunas pautas y algunas ideas, sobre todo pensando en las empresas industriales que suelen tener equipos comerciales de tamaño medio o incluso a veces equipos grandes, y que, bueno, pues están haciendo esto de la digitalización del proceso comercial como pueden. Es un sector en el que tradicionalmente las ventas son complejas, en el que cuesta mucho vender un proyecto, vender una máquina, hacer un nuevo cliente, porque pues, prácticamente hasta antes de ayer no necesitábamos trabajar de forma distinta y la verdad es que en los últimos 2 años todo ha cambiado mucho y ahora lo que necesitamos es, bueno, pues exactamente igual que estamos haciendo esta sesión de modo híbrido. Yo estoy aquí, vosotros estáis en la oficina o estáis en casa y funcionamos perfectamente. También tenemos que ser capaces
de estructurar nuestros equipos comerciales para que trabajen de forma híbrida. Al final la digitalización es eso. Voy a compartir mi pantalla. Yo soy Marcos, estoy aquí, bueno, porque llevo trabajando en digitalización desde hace mucho tiempo, casi 15 años. Concretamente en digitalización de marketing y ventas industriales en los últimos 7 años. Yo soy socio fundador de Conex, que es una agencia asociada a Femeval, que bueno, llevo trabajando sobre todo la parte de captación de lead, de digitalización en el área de marketing y en ventas desde que nació. Nosotros nacimos como una agencia netamente enfocada en el B2B, precisamente porque sabíamos que el marketing digital hace 7, 8 años estaba haciendo muy poco por ayudar a las empresas que vendían productos o servicios que eran complicados, es decir, que iban dirigidos a un público técnico, que tenían componentes industriales, que tenían un condicionamiento de complejidad en cuanto a el tipo de producto que se vendía y la gente a la que se vendía, a la que el marketing digital no estaba dando, no estaba dando soluciones. Nos centrábamos mucho en visibilidad, nos centrábamos mucho en redes sociales y no estábamos pensando en cómo generar confianza dentro de proyectos de venta más complejos. Os he dejado mi LinkedIn aquí si necesitáis cualquier cosa, si queréis la presentación, si tenéis luego alguna duda. Aparte del tiempo que dejemos para preguntas, ahí está mi contacto y vamos, os invito a que me enviéis un mensaje en cualquier momento y me contactéis. ¿Qué vamos a ver de forma...? Voy a tratar de hacerlo muy rápido y sobre todo no enrollarme demasiado. Al final se trata de daros algunas ideas y algunas pautas para que vosotros seáis capaces de trabajar por vuestra cuenta. Básicamente, voy a hacer un repaso rápido a lo que he estado comentando, por qué este proceso de digitalización, qué tipo de oportunidades o amenazas tenemos como empresa, de qué forma podemos utilizar Internet para captar los contactos que necesitamos y a partir de ahí veremos cuál es el papel que el comercial va a jugar dentro de este rol de captación de contactos. Y luego quiero acabar también con alguna pauta bastante práctica para mostraros algunos resultados y algunos cambios que podéis poner en marcha en vuestras empresas mañana. A ver, yo hace un par de años, cada vez que daba una charla, empezaba con cifras que eran un poco más bajas. Poco a poco el tiempo ha ido subiéndola con respecto a que en un entorno pues, de digitalización incipiente, como podía haber en 2019, principios de 2020, más de la mitad de los procesos de compra ya se iniciaban en Internet. Compras B2B, compras de maquinaria, compras incluso búsqueda de proveedores, etc. Y el 70% de las decisiones de estos procesos se tomaban antes de levantar el teléfono y hablar con un equipo comercial. Claro, cuando llega marzo de 2020 nos encontramos con esto y pasamos 2 años reinventándonos, lo que vemos es que nuestra relación con el entorno tecnológico ha cambiado completamente. Es cierto que volvemos otra vez a recuperar algunos modos anteriores, que tenemos más eventos físicos, pero si os dais cuenta, en esta sala en estos momentos somos 5 o 6 personas. El resto estáis conectados a través de una plataforma online porque os resulta mucho más cómodo seguir esta presentación desde vuestro despacho, desde vuestra casa, que coger el coche y desplazaros a una ubicación física. Eso nos ha pasado a todos los niveles. Los niños nos bombardean con notificaciones en las aplicaciones del colegio porque la relación con la tecnología es distinta. Somos más digitales y eso es bueno. A ver, por un lado puede suponer una amenaza, pero también puede suponer una oportunidad. Es una amenaza si queremos seguir vendiendo así, ¿vale? Este comercial está netamente amenazado por un entorno en el que la información circula, en el que no tenemos que desplazarnos a un lugar y en el que al final estamos hartos de que nos líen para vendernos una nueva tarifa telefónica y de que nos taladren con productos en la puerta del supermercado que no necesitamos, ¿vale? Y eso también se aplica a las ventas B2B. Al final, ese tipo de vendedor que está deseoso de meterse en nuestro despacho para darnos la tabarra con una nueva oferta, con un nuevo paquete, con un nuevo sistema, nos aturde y nos aburre. Sin embargo, para el vendedor que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto a ayudar, que está dispuesto a esperar su oportunidad agazapado en LinkedIn o en el seguimiento de su CRM
para aparecer el momento en el que el cliente necesita ayuda, para ese vendedor estamos en un momento de grandísima oportunidad. Al final, la transformación digital de la que llevamos hablando desde hace casi 10 años ya ha llegado, ¿vale? Y está aquí. Y al final es una transformación, es un cambio en las empresas que se basa en tres conceptos. En los procesos, de los que vamos a hablar más en esta sesión, de la tecnología, que casi es lo más evidente, lo que todos conocemos, y de las personas. Personas porque, como os decía, al final, todo aquel que esté, bueno, en la línea del cambio que iba a decir que se avecina, pero en realidad es el cambio que ha llegado ya, va a ser, bueno, el que vive una oportunidad. Al final, las ventas en industria son consecuencia del valor de las soluciones que aportamos. Y eso es algo que el comercial debe llevar al cliente. El trabajo del equipo comercial en ese sentido tiene que ser más escuchar cuál es el problema del cliente y a partir de ahí posicionar su solución para ese problema que atacar con ofertas y dar la paliza con productos que nosotros queremos vender pero que a lo mejor el cliente no entiende cómo pueden resolver su día a día. Y algo muy importante y que quizá es el área en la que menos se está trabajando y donde más hay que avanzar para afianzar esa digitalización, es la rutina del trabajo combinado entre marketing y ventas. Es el proceso del que hablaremos a continuación. Os decía 3 pilares, ¿vale? Las personas, ese cambio de mentalidad, de actitud y incluso de habilidades dentro de los equipos comerciales. La tecnología, fundamental. La puerta de entrada para nuestra empresa ya es prácticamente en el 100% de los casos la página web. Y la página web debe estar pensada desde el punto de vista del cliente, no de lo que nosotros queremos contar sobre una empresa que fundó nuestro abuelo hace 50 años. Al final, la página web no deja de ser una herramienta de captación de contactos. Y esa herramienta debe estar conectada con un CRM, que es un gestor de información, ¿vale? Ahora tenéis la oportunidad de aprovechar un programa de ayudas que os ayuda, si no tenéis ya, a implantar un CRM y a mejorar la página web. Y es un buen momento para poner al día esas herramientas comerciales que son las que os van a ayudar a ser más ágiles. Del mismo modo que los sistemas de gestión de incidencias en industria es fundamental tener un buen sistema, un sistema robusto de atención al cliente. Los comerciales tienen que tener acceso a los tickets de las incidencias que sus clientes están reportando. Y al final, desde el punto de vista de la dirección, necesitamos datos que nos digan lo que está funcionando bien, lo que no está funcionando tan bien, dónde debemos invertir, cuáles son las rutinas que hay que agilizar, ¿vale? Todo eso, al final, si tenemos una serie de herramientas como una web, un CRM, un sistema de gestión de tickets implementados, los podemos conectar y crear un panel de control que nos permita saber qué es lo que está sucediendo y, sobre todo, dónde podemos mejorar, que es donde está la clave de la tecnología. Vale, hemos hablado de personas, hemos hablado de tecnología y el siguiente paso, que para mí es crítico y muchas veces es donde menos se invierte, es el de los procesos. Aquí os he dejado un esquema del que para mí es el proceso de compra en industria. Veis 4 fases que están bastante bien separadas. Perdonad el inglés, pero al final, como la mayoría de las veces recurrimos a fuentes y documentos en inglés, es donde encuentras la información y muchas veces mucha más claridad, ¿no? En cuanto a gráficos y diagramas. El gráfico este, de hecho, para mí representa muy bien ese proceso de venta industrial. ¿En qué consiste ese proceso? Bueno, consiste en 4 fases en las que lo que hacemos es ir afianzando nuestra relación con el cliente. Desde gente que no nos conoce y que son completos desconocidos, ¿vale? En el inicio del proceso hasta los clientes. Para conseguir llegar a ese punto de relación estrecha y total en la que los extraños se han acabado convirtiendo en clientes, nuestro equipo comercial tiene que pasar por 4 tareas críticas. La primera es identificar dónde están esos clientes. Todos sabéis que nuestra empresa no es buena vendiendo a todo el mundo. Nuestras máquinas, por ejemplo, aportan soluciones en un mercado concreto, en una tipología de cliente concreto que muchas veces definimos por volumen de facturación, por ubicación geográfica, por tamaño de la empresa, por unidades fabricadas. Ese tipo de elementos son los que nos permiten identificar en una base de datos
quiénes son nuestros potenciales clientes, ¿vale? Ese es el primer trabajo que tiene el equipo comercial, identificar dónde están esos clientes. El segundo, que es crítico, es el de la conexión. Una vez tengo identificadas las empresas que pueden comprar mi máquina, que pueden contratar mi servicio, lo que necesito es establecer un diálogo con ellos. Muchas veces, estas dos primeras fases, y ahora lo veremos, se pueden agilizar si tenemos una buena estrategia de marketing, ¿vale? Podemos conseguir identificar a nuestros clientes y llevarlos a nuestra página web a través del posicionamiento SEO, a través de campañas, a través incluso de eventos virtuales en los que sean los propios clientes los que se apunten a un webinar, por ejemplo, ¿vale? Y que lleguemos a un punto en el que nuestro equipo comercial en el CRM, y ahora lo veremos, reciba leads cualificados. Pero lo haga el equipo de marketing o lo haga el equipo de ventas, las tareas son las mismas. Hay que identificar empresas que pueden ser clientes, hay que conectar con esas empresas y a partir de ahí, cuando se inicia esa conexión, cuando tenemos la confianza para hablar con ellos, debemos iniciar una fase que muchas veces nos pasamos por alto porque queremos ir cuanto antes a pasar la oferta y esa fase es la que muchas veces determina el éxito de la compra, ¿vale? Es la fase de exploración, es la fase de análisis del cliente. Os hablaba al principio de la importancia de conocer la necesidad del cliente. Ahí es donde nosotros tenemos que investigar a nuestro cliente para saber específicamente cuáles son los problemas a los que se enfrenta y de qué manera nuestra solución les puede ayudar. ¿Por qué? Porque si conocemos muy bien la situación del cliente, de qué manera necesita mejorar su línea de producción, incrementar la productividad de la empresa, reducir los costes de fabricación, entonces podremos posicionar nuestra solución desde el punto de vista de la consultoría, de la mejora. Si cambias esto en tu proceso de producción e instalas esta máquina que yo te presento, vas a conseguir mejorar tu productividad en tanto. Si consigues cambiar tu sistema de producción e incorporas estas piezas que yo te traigo, que tienen una durabilidad mayor, que soportan mejor la tensión y el estrés y que son piezas más fiables, vas a reducir las reclamaciones y las roturas en cuanto, ¿vale? Muchas veces aquí, que es donde discutimos de precio, de condiciones, etcétera, perdemos el negocio porque no hemos hecho bien esta primera fase. No tenemos información suficiente sobre el cliente para posicionar nuestra propuesta desde el punto de vista del valor que le aportamos al cliente. Y eso es clave, y al final es una cuestión de procesos. Como os decía, esas 4 fases al final suponen una serie de mejoras muy concretas que desde el punto de vista de la digitalización, a día de hoy, podéis implementar y podéis mejorar a través de herramientas o a través de formación de vuestros equipos. La primera, como os decía antes, la de identificación y la de contacto, consiste básicamente en que seáis capaces de encontrar los leads que necesitáis, ¿vale? Lead, por si alguien se pierde con la terminología, es un contacto de un potencial cliente. ¿Dónde están esos leads? Pues principalmente están en Internet. Como os decía al principio, la venta se inicia mucho antes de que el cliente nos llame, de que el cliente entre en nuestra web y nos deje un contacto. El cliente tiene problemas todos los días que van desde búsquedas en Google sobre cómo reducir las reclamaciones que tiene el departamento de calidad porque se parten las piezas de las máquinas, hasta búsquedas ya más directas de un proveedor concreto de una maquinaria concreta, ¿vale? Esas búsquedas, al final, a lo que responden es al recorrido clásico del comportamiento del consumidor. Los que hayáis estudiado marketing e investigación de mercados, conoceréis este embudo. Se trata de las 4 fases por las que camina un consumidor antes de realizar una compra, ¿vale? Una fase de atracción, me doy cuenta de que tengo un problema, una fase de investigación, de qué forma puedo resolver ese problema. Una fase de decisión, estas son las opciones que parecen más solventes a la hora de resolver mi problema. Y finalmente una fase de acción. De todas estas soluciones, este proveedor es el que me inspira mayor confianza. Voy a comprar o voy a contratar su solución, ¿vale? Cualquier tipo de compra pasa por esas 4 fases, todas. Incluso las compras más rápidas por impulso pasan rápidamente por cada una de las fases. Claro, no es lo mismo comprarse unas zapatillas en Amazon que cambiar la flejadora de nuestra empresa.
en función de la complejidad y de las implicaciones que tenga esa compra, el discurrir por cada una de esas fases será más rápido o será más lento. Nosotros tenemos que conocer muy bien cómo son esas fases dentro del proceso de decisión de compra de nuestro cliente. Cuándo se da cuenta de que existe una necesidad, cómo investiga la solución a ese problema, en base a qué criterios decide cuál puede ser la mejor solución y finalmente qué elementos son los que le van a dar la suficiente confianza para pasar la acción, ¿vale? Como os decía, las compras industriales son compras complejas, son compras que están en las antípodas de la compra impulsiva de esas zapatillas en Amazon. Consumen más tiempo porque conllevan unas inversiones más grandes e implican un nivel de riesgo más alto para la empresa que toma esas decisiones. ¿Por qué un nivel de riesgo más alto? Pues os ponía el ejemplo de la flijadora, porque si yo cambio la flijadora y no me da la velocidad de fleje que necesito o las cinchas no salen bien, tengo un problema de packaging, ¿vale? Además, seguramente tendré que convencer al director de operaciones, a la directora financiera, tendré que convencer a muchas personas dentro de mi empresa para que aprueben ese nuevo cambio. Sin embargo, si yo quiero las zapatillas, voy, entro en Amazon, las dejo en el carrito y las vendo, y las compro, perdón. Toda esa complejidad en una compra industrial, en realidad, es una oportunidad de nuevo, porque ese riesgo genera dudas y esas dudas generan consultas y búsquedas de información. Esas búsquedas reclaman datos que nosotros podemos poner a disposición de nuestros potenciales clientes para atraerlos hacia nuestra página web. Si al final somos capaces de distribuir un contenido que ayude al cliente industrial a formarse en esa decisión de compra, ¿vale? Recordad en cada uno de los pasos del proceso de decisión de compra. Y somos capaces de distribuirla a través del contexto, es decir, de los canales digitales que está dispuesto a consumir, lo que tenemos son un montón de anzuelos distribuidos a través de los mares en los que nuestro consumidor está nadando y que nos van a permitir pescarlo. Y cuando digo pescarlo me refiero a captar su contacto y llevarlo a nuestro CRM, ¿vale? Ese es el objetivo que debería tener nuestro departamento de marketing. Es el objetivo con el que deberíamos trabajar toda nuestra estrategia. Uno, analizar muy bien la necesidad del cliente y su documentación y búsqueda de información. Dos, la construcción de piezas, es decir, de anzuelos que nos permitan llenar nuestra página web de elementos que atraigan el interés del consumidor porque necesita información para resolver ese problema que tiene en su empresa. Este es un ejemplo real de un blog de un cliente, ¿vale? Es una empresa que fabrica motorreductores y que lo que busca es captar contactos de departamentos de ingeniería que están fabricando maquinaria. Bueno, pues escribimos artículos que se posicionen bien en Google por búsquedas relacionadas con, en este caso, prevenir el fallo por estrés en partes mecánicas. Y luego después les aportamos más documentación a través de descargables, por ejemplo, que van cerrados con formularios que nos permiten captar leads. Así conseguimos un objetivo doble. Por un lado, estamos proporcionando al cliente información y lo estamos formando, y por otro, estamos estableciendo una relación de confianza, porque al final no perdáis de vista que el cliente no es tonto y sabe dónde está consumiendo la información. Sabe que es la web de una empresa. Con lo cual, por un lado, si es una empresa con experiencia y es una empresa solvente, el cliente entiende que esa información está avalada por la experiencia de la empresa y, por otro lado, sabe agradecer quién le proporciona esa información. Un inciso sobre esto, y hay que tenerlo muy en cuenta. Este objetivo doble solo lo cumpliréis en función de la calidad de la información que estéis distribuyendo. Es decir, si yo compro artículos en un proveedor de post para mi blog a 10 euros el paquete, que simplemente me ayudan a generar contenidos que se posicionen en Google, pero luego no proporcionan información al cliente, no estaré cumpliendo el requisito de generar confianza, porque la información de calidad, perdón, la información que estoy dando no es de calidad, ¿vale? Debes tener en cuenta al final que nuestro objetivo es proporcionar al cliente una información tan fiable como la que le daríamos si estuviésemos sentados con ellos en una reunión, porque nos atiende en su despacho. Si conseguimos cumplir este objetivo doble,
tendremos muy fácil captar leads, ¿vale? Porque esos artículos van a generar tráfico y ese tráfico va a ser de calidad. Nadie que no tenga interés en resolver una cuestión sobre roturas por estrés en componentes mecánicos va a estar buscando ese tipo de información en Google. Es cierto que nos estamos enfrentando a quizá 15, 20 búsquedas mensuales en Google, pero ahora pensad que 15 o 20 empresas que tienen un problema que vosotros solucionáis os caen todos los meses en el CRM. La oportunidad es grandísima. Ahí es donde está la clave de trabajar la capa de marketing, mejorar el posicionamiento y al final atraer empresas que tienen las dudas que nosotros podemos resolver. ¿Cómo conseguimos los leads? Pues como os decía antes, con este tipo de formularios, con descargables, con hojas técnicas, siempre bajo una capa en la que tiramos datos al cliente. Mi recomendación aquí es que sean los mínimos datos necesarios para poder continuar la relación. El nombre de la empresa, el email. Solo con eso un equipo comercial, una persona al final que se dedica a las ventas, es capaz de localizar rápidamente el lead. Y de ese modo reducimos el riesgo de que el cliente sienta aversión al formulario. 3, 4 campos son suficientes para que el cliente lo rellene rápidamente y para proporcionarnos a nosotros información que nos den datos sobre la empresa. Vale, tenemos ya dentro de este proceso de captación la forma en la que vamos a identificar empresas y a captar sus contactos. ¿Vale? Tenemos la manera en la que vamos a empezar a llenar la bandeja de nuestro CRM. ¿Cómo identificar aquí de todas esas oportunidades las que realmente nos interesan? Como os decía al principio, es imprescindible tener conectado ese formulario de la web al CRM, porque el CRM va a ser nuestro panel de control en este departamento de ventas digitalizado. En el CRM nos van a entrar los datos que nosotros hemos pedido en el formulario. Y si hemos pedido suficientes datos como para identificar la empresa, pero no demasiados, tendremos fichas que se irán abriendo con una nueva persona, un email, una empresa y a partir de ahí, en función de la complejidad del CRM que utilicéis, datos que a lo mejor se pueden conseguir de forma automática a través de esas cookies que tenemos sí o sí que aceptar siempre. La ubicación geográfica, el dominio desde el que están navegando, etc. ¿Vale? Todos esos datos hay CRMs que los capturan y los vuelcan en nuestra base de datos. A partir de aquí, podríamos incluso, y esto ya es un nivel superior, establecer una serie de interacciones automatizadas con ellos para conseguir más información. Es decir, imaginar que una persona entra por un artículo de blog y se descarga una guía, un manual sobre un tipo de máquina. Podríamos después mandarle un correo de forma automática agradeciéndole que se haya descargado ese manual e invitándolo a suscribirse a un webinar que vamos a hacer en un par de semanas con un técnico que explica cómo es la implementación de esa máquina en la línea. Si no se inscribe, podríamos mandar un recordatorio. Si se inscribe, podríamos después mandarle el material de la presentación, ¿vale? Todo eso de forma automática y, de nuevo, en función de cómo sea la herramienta que vosotros usáis, podríais llegar incluso a establecer una serie de impactos de forma automatizada que nos digan si el cliente está en el punto en el que necesita hablar con un comercial o no. No es necesario llegar a tanto nivel de complejidad, pero os he puesto el ejemplo para que veáis hasta dónde se puede llegar. En cualquier caso, tanto si lo hacéis de forma automática como si recurrís a un método tan tradicional como es levantar el teléfono y llamar a ese lead que se está descargando contenidos de nuestra web, lo que os interesa en esta fase es averiguar 4 cuestiones, ¿vale? Y esto sigue siendo parte del proceso. Se trata de saber si el cliente tiene el presupuesto, si el lead que nos ha entrado tiene la autoridad, si la empresa tiene la necesidad y si hay un plazo determinado de tiempo para hacer ese cambio que mejore el problema que ellos tienen. Y esto es importante en industria porque muchas veces nos encontramos con que nuestros comerciales se están liando
contestando y respondiendo a dudas de empresa que en realidad o no son nuestro perfil de cliente o están en un nivel de cualificación bajo o no tienen el presupuesto para acometer la compra a corto plazo. Con esto no quiero decir que haya que colgarle el teléfono a la gente, pero sí que os quiero decir que tenemos que ser capaces de priorizar y a lo mejor no avanzar en un proceso de venta con un cliente que no tiene posibilidades de llevar adelante la compra, al menos en este momento. Hay dos formas de hacer esto, como os decía, de manera automatizada o con una simple llamada educada a la persona que se ha descargado una serie de materiales, donde le preguntemos qué le han parecido esos materiales y busquemos cierta complicidad hablando sobre la necesidad que le ha llevado a realizar esas descargas para hablar sobre cuál es su problema, sobre qué necesidad tienen, si se van a poner en marcha pronto, si la persona con la que hablamos es la responsable de tomar la decisión, si han destinado un presupuesto a esto. ¿Os dais cuenta? Al final es parte de nuestro trabajo como comerciales. Yo me dedico a la venta y os tengo que decir que cuando llamas a una empresa de la que tienes algo de información sobre cuáles son los problemas que necesitas resolver, esta conversación se desarrolla de forma muy fluida. Hasta este punto, si os dais cuenta, ya hemos avanzado la mayor parte del proceso que os presentaba al principio. Podemos haber creado ya nuestro propio embudo en el que vayamos de visitas a la página web, a nuevos contactos, a una fase de maduración en la que averigüemos. Esto se llama BANT, ¿vale? Por las siglas abreviadas. B-A-N-T. Es la abreviatura de los conceptos en inglés. Pues en esa fase de maduración podemos averiguar el BANT y a partir de ahí identificar cuáles son las oportunidades donde podemos desarrollar negocio. Estos embudos, desde el punto de vista del panel de control que os decía al principio, son súper útiles porque nos ayudan a predecir, por dicho así, lo de predecir parece que sea cuestión de magia, pero en realidad, si os dais cuenta, es una cuestión de proceso y de método. Nos ayudan a predecir cuánto vamos a vender ese trimestre. Si tenemos medidos los ratios que nos llevan de una fase a otra, podremos saber, por ejemplo, cuántas oportunidades tenemos que abrir, cuántas ofertas tenemos que pasar para realizar una venta. Nuestro ratio de cierre, que es algo que la mayoría de empresas tenéis medidas. Pero por encima de esto, también podemos ver cuántos leads tengo que tener en esa fase de maduración, en mi base de datos, para pasar las ofertas. Y por encima de eso, cuántos nuevos contactos me tienen que entrar todas las meses para ir llevando empresas a la fase de maduración. Y por encima todavía, cuántas visitas nuevas debo tener en mi página web para ir captando esos contactos. ¿Os dais cuenta? El concepto de proceso sirve para esto, para estructurar el trabajo que realizamos desde el punto de vista de ventas y también para tener el control en cuanto a qué va a suceder después. Y algo muy importante que les va a encantar a los directores comerciales y jefes de ventas, para poder marcar objetivos concretos, tanto hacia arriba, es decir, al equipo de marketing, necesito que me proporciones este mes 2.000 visitas a la página web, como hacia abajo al equipo de ventas. Chicos, necesito que durante este mes contactéis con 30 o 40 nuevas empresas de las que entran en la base de datos, porque esas cifras nos dan un control real sobre lo que está sucediendo en el departamento comercial. Al final responderé a las dudas, ¿vale? Lo digo porque si esta parte que quizás sea un poco más compleja os puede generar dudas, tomad nota o lanzadlas ya directamente en el chat y al final las respondemos. Vale, hemos visto la parte de proceso, cómo encontrar esos leads que nosotros necesitamos. A partir de ahí os decía que una forma de contactar con ellos es la de toda la vida, la del teléfono. Otra es la de la automatización a través de diferentes correos electrónicos. Otra que pueden utilizar o que deben utilizar ya los comerciales más espabilados en herramientas digitales es la de social selling. Habitualmente se habla de social selling para ventas, por ejemplo, de producto a través de redes sociales. Pero en B2B también podemos hacer social selling. ¿Cómo? Pues pensando que esta fase de conexión, además de, como os decía, el teléfono o la automatización desde marketing, tiene una herramienta nueva,
que es las redes sociales, el contacto personal con nuestros clientes a través de redes sociales. Eso nos va a ayudar a establecer el primer contacto de una forma más ligera, a identificar qué les preocupa, a mantenernos visibles, ¿vale? A afianzar cierta relación. Normalmente, cuando hablamos de industria, la red social por antonomasia es LinkedIn, ¿vale? No en todos los mercados. Por ejemplo, yo me he encontrado con empresas industriales que cierran negocio a través de Facebook en Latinoamérica, pero en la mayoría de los casos estamos hablando de LinkedIn. Eso significa que si esta es una herramienta de trabajo, tenemos que mantenerla limpia y lista para funcionar, ¿vale? Hay que mantener la maquinaria engrasada. Eso significa tener el perfil al día, que la página de empresa que tenemos esté optimizada, que estemos publicando contenidos y que aquello no sea un desierto. Al final, a ver, LinkedIn también, en los últimos 2 años con la pandemia, ha incrementado mucho la base de usuarios y la mayoría de gente está reproduciendo a través de LinkedIn aquello que nos molesta tanto del teléfono. Te voy a dar la paliza hasta que me aceptes una invitación o hasta que me hagas caso. Eso juega en nuestra contra, así que tenemos que ser muy, muy específicos a la hora de contactar con un lead en LinkedIn. Tenemos que ver cuáles son los mejores mensajes que podemos enviar. Tenemos que estudiar al cliente. Pensad que si hacemos este trabajo de social selling, no partimos de cero, partimos de una base de datos que nos ha podido entrar en la página web. Pues busquemos esas empresas, veamos cuáles son sus problemas, sus necesidades, su historial de navegación en nuestra web, qué es lo que están publicando en su página web, qué publican en LinkedIn. Podemos utilizar incluso herramientas como Sales Navigator que nos ayude a captar en el sentido de identificar esos contactos y hacerles un seguimiento. Navigator al final es una herramienta que nos permite hacer un seguimiento a un número de leads concreto para saber si han publicado, por ejemplo, que tienen una nueva página. O, por ejemplo, que han recibido inversión o han hecho una ampliación de capital, ¿vale? Esos datos que nos aportan información sobre el estado de la empresa y la disponibilidad a la hora de realizar nuevas inversiones. Y luego también hay algo que debéis hacer con esta estrategia de acercamiento a través de LinkedIn y es medir qué es lo que estáis haciendo y cómo está funcionando todo. Sé que lo que traigo es mucho, que voy muy rápido y que a lo mejor os agobia. Entonces, yo os voy a dejar aquí algunas ideas para que seáis prácticos y empecéis a trabajar, si es posible, mañana. La primera es que dibujéis vuestro proceso de ventas, ¿vale? Que ese esquema en 4 fases lo adaptéis a vuestra empresa y marquéis cómo identifico a mis clientes, cómo conecto con ellos, cómo exploro sus necesidades y cómo les proporciono una oferta que en realidad sea una propuesta de mejora. La segunda es el CRM. Si no lo tenéis, buscad una solución sencilla. Aquí os he dejado una recomendación que es gratuita. Con lo cual, la excusa del presupuesto ya no existe. Hay opciones también de pago dentro de este sistema, con lo cual podéis empezar por soluciones muy sencillas y económicas que luego os permitan escalar a soluciones más complejas y más intensivas en cuanto al uso de la información, incluso llegando a niveles de licencia con esta herramienta muy avanzados que os permiten hasta automatizar las tareas del equipo comercial y del de marketing. Algo que podéis hacer mañana es proporcionar a vuestro equipo comercial formación. Proporcionarles recursos como una estrategia de marketing efectiva que les esté dando contactos. Y les podéis proporcionar un esquema de trabajo y un proceso que les ayude a trabajar por objetivos muy concretos, ¿vale? El hecho de diagramar esa secuencia de trabajo va a ayudar a que los comerciales sean más productivos, porque les podéis dar objetivos concretos de leads y de propuestas que pueden estar pasando. Objetivos realistas basados en el desempeño. Y luego yo os dejaría estos 5 cambios, ¿vale? Que son cosas que no son excesivamente complejas y que podéis empezar a trabajar mañana, la semana que viene, este trimestre, pero que os ayuden a encauzaros, como os decía. El primero es dibujar en un papel el proceso de negocios.
El segundo es empezar a medir, el proceso de negocios que tenéis ahora, ¿eh? El segundo es empezar a medir cómo está funcionando. ¿Cuántas ofertas pasáis? ¿Cuántas ventas hacéis por encima? ¿Cuántos contactos nuevos se están abriendo? Empezar a darle forma en cuanto a cifras a ese panel de control, poner ratios. Eso os va a permitir avanzar en el siguiente nivel, ¿vale? Que es marcar los objetivos de ventas del trimestre, de propuestas que se pasen en el mes y de contactos o visitas que podéis generar semana a semana. Si yo sé cuántas propuestas necesito para cada venta, ya puedo marcar y tengo objetivos de ventas, ya puedo marcar objetivos de propuesta mensuales para llegar a cubrir ese objetivo de ventas. Y por encima de eso, semana a semana puedo ir midiendo cuántos contactos nuevos me entran. Y si no estoy llegando a ese mínimo, no esperarnos a que acabe el trimestre para ver que no vamos a llegar a los objetivos. Semana a semana trabajar en mejorar las acciones que estamos haciendo, la efectividad de dichas acciones para llegar al objetivo. ¿Qué otra cosa podéis hacer mañana? Como os decía, os he puesto una solución de CRM gratuita. Dadla de alta y cargad los contactos en la base de datos. Empezad a monitorizar la actividad que tienen esos contactos. Cread listas de prospección ahí y seguir la información que está descargando el cliente. Y a partir de ahí, diseñad una nueva estrategia de marketing que sea proactiva en esa captación de leads. Estos cambios, hombre, van a llevar trabajo, van a llevar cierta dedicación por vuestra parte, pero son cosas que perfectamente, si no mañana, en un trimestre, podéis implementar y podéis utilizarlas como punto de partida para generar ese cambio en vuestra empresa. Al final, la digitalización va de esto, ni más ni menos. Va de establecer un proceso, dotarlo de la tecnología que necesitamos y formar a las personas para que sean eficientes en ese trabajo. Y a partir de ahí es plantearnos el objetivo de cuántos clientes queremos hacer el año que viene. Y hasta aquí la presentación. Pues muchas gracias, Marcos, por habernos explicado tan bien, la verdad. Vamos a abrir el turno de preguntas y respuestas. También al mismo tiempo vamos a lanzar una pequeña encuesta que siempre lanzamos pues para que nos ayudéis a mejorar, básicamente. Y bueno, ya digo, mientras vais resolviendo la encuesta, pues también podéis ir haciendo preguntas. Bueno, por ir rompiendo un poquito el hielo, voy a ir haciéndote yo preguntas, Marcos. Bueno, has comentado en varias ocasiones el tema de CRM y demás. Yo es que me he dado cuenta, en base a visitas que he hecho a empresas, además muy recientemente, que hay muchas empresas que desconocen de qué es esto del CRM. Entonces, bueno, aunque yo sí que lo conozco, pero si podrías explicar así brevemente qué es lo que sería este sistema. Al final, el CRM tiene que ser un panel de control de lo que nosotros hacemos o podemos hacer desde el punto de vista de la captación de la relación con el cliente, ¿vale? Y básicamente es una base de datos. Digo tiene que ser porque lo que es eso, es una base de datos. De hecho, un Excel es un CRM. Lo que sucede con el Excel es que no nos permite hacer cambios en tiempo real y compartir la información. Al final hay soluciones y hay aplicaciones muy sencillas que lo que nos permiten es combinar la funcionalidad de la base de datos, aquí tengo a mis clientes, con las funcionalidades de captación, por ejemplo, como os decía durante la presentación, de datos desde la página web. Yo conecto el formulario al CRM y entonces cada vez que me entra un formulario nuevo se abre una ficha de cliente y que lo puedo conectar también con, por ejemplo, nuestro proceso de atención al cliente. Cuando alguien tiene una duda, manda un correo, se queda reportado en el CRM, incluso se abre un ticket para que el equipo de atención al cliente o el equipo de calidad o el equipo comercial, depende de cómo esté montada la empresa, pueda resolver esa necesidad de gestión del cliente. La principal ventaja del CRM es que deja huella de todo y entonces todo el equipo tiene acceso a la información, con lo cual nos proporciona transparencia con respecto a lo que está sucediendo y hace que las cosas fluyan. No pasa nada porque un comercial esté de vacaciones, no pasa nada porque alguien se haya cogido una baja, no pasa nada porque haya cambiado el responsable del departamento de atención al cliente. La información está ahí y solo necesitamos, cuando hay un nuevo responsable, entrar, abrir la ficha de cliente, ver cuál ha sido el proceso
y entonces seguir adelante. Es más, en el momento en el que hay diferentes departamentos involucrados en la atención al cliente, si todos los datos que ese cliente está reportando están en un mismo lugar, ni siquiera es necesario tener una reunión con el compañero que va a encargarse de atender una duda o de realizar una gestión. Está todo ahí. Claro. Sí, es que podríamos pues, consultar más fácilmente toda la actividad que tenemos con el cliente este. Y, por ejemplo, también has comentado el tema de bueno, posicionamiento SEO y así. ¿Tú recomiendas pagar, digamos, para estar en los anuncios típicos estos de Google para salir el primero? O es que, por ejemplo, se puede hacer de dos maneras, es decir, o intentar ponértelo por ti mismo para intentar tener un buen posicionamiento, o la forma, entre comillas, fácil que sería la de pagar para estar ahí arriba. Depende mucho del producto, depende mucho del cliente, depende mucho de la empresa, depende de un montón de factores. Hay estrategias en las que es recomendable atacar con anuncios porque el cliente está muy maduro y ya sabe exactamente qué es lo que busca. Hay sectores en los que el nivel de madurez es más bajo y hay que formar al cliente y entonces es mejor producir contenido. Hay ocasiones en las que es más interesante trabajar con una estrategia híbrida, es decir, para clientes que estén un poco maduros, captar el tráfico a través de contenido, a través de tráfico orgánico, y el que está más maduro a través de anuncios, otras en las que captamos cierto tráfico a través de anuncios y luego lo impactamos a través de retargeting, es decir, cuando nos han visitado les lanzamos el anuncio. Depende. De hecho, incluso hay veces, sobre todo yo me lo he encontrado en el sector industrial, en los que no podemos utilizar anuncios porque las búsquedas son tan pocas que Google no te permite hacer anuncios. Entonces, eso va a depender mucho de la estrategia. Por eso es muy importante, desde el punto de vista de marketing, tener tiempo y recursos para hacer antes una estrategia, analizar el sector, analizar la competencia, analizar a mi cliente y a partir de ahí trabajar con las acciones que tienen más posibilidades de funcionar. Y esto no es una cuestión en la que todo esté asegurado y en la que digamos, si hago esto, esto y esto, voy a generar este resultado. Al final es un poco como cualquier decisión que tomamos en la empresa. Si hago esto, esto y esto, tengo más posibilidades de no fracasar. Y si fracaso, lo puedo detectar rápido. Si lo detecto rápido, lo puedo corregir. Y ahí lo importante es que las personas responsables de esto, como en cualquier otra línea de trabajo de la empresa, sepan lo que están haciendo. Vale, ¿tenemos alguna pregunta, Jorge, por el chat? No. Los que estáis de forma presencial, ¿también tenéis alguna duda? ¿Quieres comentar algo? Ya aclarado todo. Vale, pues, bueno, ¿tú quieres también decir alguna cosa más? Nada, yo os agradezco el tiempo. Recordad que la mayoría de las acciones que hemos planteado aquí, por ejemplo, se pueden resolver o se pueden, quizá no se pueden resolver completamente, pero sí que se pueden poner en marcha tirando mano de ayudas o aprovechando kits digitales, etcétera. Sí, en vuestro caso, por ejemplo, ¿qué categorías, digamos, del kit digital, lo digo para que la gente que no nos está viendo lo sepa, en qué categorías estaríais vosotros asignados de soluciones? Nosotros trabajamos con varias y tened en cuenta que el kit digital no va a resolveros un proyecto de este tipo ni de lejos, de forma completa. Lo que hay que saber es aprovechar determinadas ayudas pues, para avanzar más rápido. Al final, la empresa que diga, como hay una ayuda voy a hacer esto, es una empresa que fracasará. La empresa que diga, tengo que hacer un cambio y ya que tengo que hacer un cambio, voy a ver si consigo ayuda para no tener que ir tirando de inversión propia y hacer esto más llevadero, pues esa empresa ahora tiene algunas de las áreas como la de CRM, por ejemplo, la de Business Intelligence, etcétera, donde se pueden poner en marcha acciones que le van a ayudar a caminar en esta dirección. Tenemos una pregunta aparecida. Dice, creo que con HubSpot se paga por cliente de contacto. HubSpot se paga, pues como todos los CRM se paga o por licencia, es decir, por usuario, o por tamaño de base de datos. HubSpot se paga por nivel de licencia. Es decir, no pagas por usuario, sino que yo quiero tener funcionalidades específicas de automatización en marketing, pago una licencia. Quiero tener sistema de ticketing automatizado, pago otra licencia. Lo quiero tener todo, pago otra licencia. Hasta cierto número de usuarios, unos 10.000. A partir de ahí, si quiero más contactos.
¿Quiero tener más contactos? Pago más paquetes. Dependiendo de lo que queramos hacer, es más económico, por ejemplo, que un Salesforce, donde yo pago por licencia y si tengo un equipo comercial de 30 comerciales o de 10, es más caro. O es más caro si lo que tengo es, por ejemplo, un e-commerce y en el e-commerce tengo 100.000 referencias en la base de datos y entonces pagar por paquete de correos electrónicos en el caso de HubSpot es una locura. Va a depender también mucho de la empresa. Vale. Bueno, nada, nosotros recomendamos que aprovechéis, porque ahora mismo, creo que fue este mismo viernes de este mes, salió en la convocatoria del kit digital para el segmento 2. Para el segmento 3, que es el de los autónomos, todavía falta un poquito más para que salga, pero aprovecharía, os lo digo desde ya, para pues, todas las empresas que son de 3 a 9 trabajadores y las empresas que son de 10 a 49 para solicitar el bono. Y bueno, nada, veo que hemos cumplido muy bien el tiempo. Te agradezco mucho que hayas venido, Marcos, y también a todos los asistentes que estáis ahí tras la pantalla y a los que estáis también de forma presencial. Os agradezco que hayáis venido. Recordaros también que antes he visto una pregunta por ahí, por el chat. Como ha dicho Marcos, si queréis la presentación, o queréis la grabación del mismo vídeo, podéis acudir a Connext, a hablar con Marcos y él os lo pasará. O también nosotros por nuestra parte lo dejaremos colgados, tanto la presentación como el vídeo, repito, en los próximos días. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en próximos eventos. Un saludo.